¿Cuántas veces hemos escuchado en la actualidad historias sobre gente a la cual se le levantan falsos o algunos relatos llenos de imprecisiones, los cuales tristemente son creídos por mucha gente? Esto no es exclusivo de la actualidad. Hay, de hecho, varios hechos históricos que han sido exagerados o cambiados, ya sea porque al pasar de boca en boca se pierden los detalles importantes, o a veces quien lo escribe lo hace de forma intencional, ya sea para alabar a un personaje o para vilipendiarlo. Así, quiero compartirles algunos hechos históricos, los cuales se cree que han sido alterados y en algunos casos se sabe a ciencia cierta que así fue. Por ejemplo, todavía en nuestros días hay quien afirma que el emperador Nerón tocaba su lira mientras Roma ardía. Esta es una de las leyendas más conocidas de la antigua Roma y presenta al megalómano Nerón obsesionado con la idea de construir una nueva y magnífica urbe, la cual iba a representar en el futuro su imagen de gloria. Frustrado su propósito por los propietarios de santuarios familiares que bloqueaban las vías públicas, el propio tirano prendió fuego a Roma. Pero no existen pruebas históricas de que Nerón formara parte alguna en este incendio. Incluso, el detalle más famoso del relato parece pura fantasía: el hecho de que Nerón se hallaba de pie en lo alto de una torre de la ciudad, tocando la lira, el laúd o la cítara. El famoso historiador Tácito, cuya vida transcurrió aproximadamente entre los años 56 y 120 de nuestra era, escribió poco tiempo después del incendio, que ocurrió en el año 64, que Nerón se encontraba a 80 kilómetros de Roma, en su villa de Anzio, cuando se inició la catástrofe. Lejos de gozar con la desgracia de los suyos, Nerón corrió a la ciudad y realizó supremos esfuerzos por apagar las llamas. Quizá fue este el único acto encomiable de su vida por tantos conceptos nefasta. Agripina, su madre, lo llevó al poder cuando apenas contaba 17 años, pero fue odiado por su pueblo para el resto de sus días por haber usurpado el trono de su hermanastro. La vida privada de Nerón resultaba un escándalo, incluso en el marco de las normas romanas. Su crueldad hacia los cristianos se ha hecho legendaria. Constituían una secta impopular y proporcionaron a Nerón y a Roma excelente motivo de descargo. Fueron ejecutados por centenares, aunque no existen pruebas de que se les arrojara a los leones. Finalmente, Nerón, por su corrupción y crueldad, se ganó el odio de sus más íntimos partidarios. La guardia pretoriana, su escolta personal, desertó de su servicio. Comprendiendo que sería depuesto inmediatamente y ejecutado, se suicidó. Corría el año 68. Ahora demos un salto en el tiempo y en el espacio y vamos a la Inglaterra del siglo XVI. Cuenta la leyenda que Sir Walter Raleigh tendió su capa al paso de la reina Elizabeth I de Inglaterra. El gallardo joven estaba entre la multitud cuando la reina de Inglaterra pasaba con su séquito. Ella de pronto detuvo su paso. Era interceptada en el camino por un charco de barro. Walter Raleigh tendió inmediatamente su capa sobre el suelo y la reina, conmovida por la cortesía, miró con una sonrisa al hombre y pisó sobre ella. Se trata de una de las anécdotas más celebradas de la historia de Inglaterra, pero su gran inconveniente es que no tiene fundamento. Se cree que el encuentro fue pura invención del historiador Thomas Fuller, quien gustaba de incluir falsos episodios entre hechos monótonos para animar sus narraciones. Pero nadie se cuestionó su veracidad desde que Walter Scott lo incluyó en su novela Kenilworth, donde Raleigh jura que nunca cepillará su capa. La reina, quien apreció el cumplido, dijo a Raleigh que se entrevistara con el encargado de su guardarropa, quien le entregaría un traje del más moderno corte. También se asegura que Raleigh introdujo las papas en Inglaterra, esto en 1586. Sin embargo, no se conoce un solo relato de la época que confirme esta suposición.
John Gerard, en su libro Herbal, se refiere a un tal C. Clusius, quien cultivaba papas en Italia en 1585. El tubérculo obtuvo popularidad inmediata y se propagó por gran parte de Europa durante la década siguiente. Unos ingleses agradecen y otros inculpan a Raleigh por la introducción del tabaco a Inglaterra. Esto cuando el famoso navegante regresó en 1586 de la colonia británica de Virginia. No obstante, el tabaco ya se conocía en Francia desde 1559 por iniciativa de Jean Nicot, cuyo apellido dio origen a la palabra nicotina. Más tarde en la historia, y ahora de este lado del Atlántico, tenemos una de las más famosas anécdotas que se haya contado en la historia de los Estados Unidos. A la edad de 6 años, George Washington, futuro presidente de Estados Unidos, derribó con su hacha el cerezo favorito de su padre. «No quiero mentir, padre», confesó noblemente, «yo lo derribé». Este suceso singular, mezcla de travesura y honestidad infantil, sigue siendo un hecho simbólico para este país. Manifiesta la honradez y sinceridad de un político eximio. La realidad es que poco se sabe de la infancia de Washington. En una de sus primeras biografías, escritas por el clérigo Mason Locke Weems, tan solo se dedica una página a los primeros años de su vida. El libro se llama Vida de George Washington y en su primera edición, publicada en 1800, al año de la muerte del presidente, no se hace mención alguna del incidente del frutal. Posteriormente se revisó esta edición para incluir nuevas anécdotas, entre ellas el episodio en cuestión. Weems afirma que oyó relatar el suceso a una desconocida e intachable dama que tuvo relación con la familia Washington. Pero se sabe que este autor acostumbraba a amenizar sus escritos con muchos detalles biográficos tomados de obras y personajes totalmente diferentes. Él mismo reconoció las libertades que se había permitido, aunque nunca dijo que el relato del cerezo fuera una fábula. En su Vida de William Penn, fundador de Pensilvania, Weems trazó la historia de un convenio que nunca existió entre los indios y los colonos con todo lujo de citas. La biografía de Washington, escrita por Weems, que alcanzó más de 70 ediciones durante el siglo XIX, insertó para siempre la anécdota del cerezo en la tradición popular, pero ningún biógrafo moderno la acepta como digna de crédito y algunos la rechazan por completo. Sin embargo, en un cuadro alemán de cerámica que ostenta la cifra de 1776, fecha de la Declaración de la Independencia, cuando Washington tenía 44 años, aparece la ilustración de una historia muy semejante a la del joven Washington y el cerezo. Un muchacho en traje de la época empuña un hacha junto a un árbol caído y en dos lugares se observan las iniciales CW o GW. Vámonos de regreso a Inglaterra, pero ahora hasta el siglo XI. Harold II, rey de Inglaterra, murió alcanzado en el ojo por una flecha normanda. En el año 1066, cuando la batalla de Hastings alcanzaba su punto culminante, el alto y fornido rey inglés Harold se alzaba en medio de la lid rodeado de su guardia palatina. Aunque su ejército estaba diezmado, el resto continuaba rechazando uno tras otro los asaltos del enemigo. Su adversario William, duque de Normandía, ordenó a los arqueros disparar sobre los hombres apiñados alrededor del rey. Una flecha atravesó un ojo de Harold y, según se indica en un famoso tapiz de Bayeux, cayó a tierra para morir en la carga siguiente a manos de los normandos. Pero, según el historiador Lewis Thorpe, este relato de la muerte de Harold no es verdadero. En su libro El tapiz de Bayeux y la invasión normanda, Thorpe dice que Harold fue muerto por un soldado normando, quizá uno de los 4 que atacaron simultáneamente al rey. La confusión existente sobre la muerte de Harold puede haber sido motivada por el tapiz multicitado. Bajo la leyenda en latín Harold Rex Interfectus Est, muerte del rey Harold, aparecen dos figuras,
cualquiera de las cuales podría ser tomada como Harold. La situada a la izquierda de un jinete normando se halla en pie sosteniendo un escudo y trata de arrancarse una flecha del ojo. La otra, que cae a la derecha del caballo, es atacada por un normando que empuña una espada. La circunstancia del ojo traspasado por la flecha aparece en los relatos de la batalla escritos en el siglo XII por historiadores tales como William of Malmesbury, Enrico de Huntingdon y Robert Weiss. Pero Thorpe estima como versión más fidedigna la de un historiador normando, Guy de Amiens, escrita en 1068, solamente 2 años después de la batalla. Se trata del libro titulado Carmen de Hastingay Proelio, balada de la batalla de Hastings. Según este relato, William llamó a su lado a Eustace de Bolonia y prestó cuantos auxilios pudo a los que estaban a punto de sucumbir bajo las huestes de Harold. Además del mencionado Eustace de Bolonia, se unieron Hugh de Montfort, Ivo, heredero de Ponthieu, y Walter Gifford. Gracias al uso que hicieron de sus armas, dice la versión de Amiens, estos 4 hombres lograron dar muerte al rey. La punta de la lanza del primero perforó el escudo de Harold, penetró en su pecho y el suelo se empapó de sangre. El segundo le cortó la cabeza con la espada. El tercero le sacó las entrañas con su jabalina y el cuarto le cegó una pierna y la arrojó a lo lejos. Mutilado de este modo, quedó en tierra el cadáver del rey de Inglaterra. Y ahora, vámonos de regreso a Roma. ¿Cuántas veces hemos visto, tanto en pinturas como en películas, series de televisión y hasta caricaturas, el hecho de que el pulgar dirigido hacia abajo significaba la muerte en el circo romano? Un cuadro del artista francés Jean-Léon Gérôme, expuesto por primera vez en 1873 y que fue extraordinariamente difundido en forma de grabados, mostraba a un emperador romano y al público dirigiendo el pulgar hacia abajo para que un gladiador matara a su adversario caído. Quizá este cuadro motivó la leyenda del conocido gesto, pero no consta en parte alguna que la señal de la muerte en el circo consistiera en volver hacia abajo el dedo pulgar. Una traducción de 1693 de las sátiras de Juvenal, quien vivió aproximadamente entre los años 60 y 140 de nuestra era, se refería a la plebe que mataba volviendo el pulgar hacia sí. El latinista John Mayor explicaba en su edición de 1853 de la obra de Juvenal: quienes deseaban la muerte del gladiador vencido, volvían el pulgar hacia el pecho para indicar al vencedor que lo acuchillara. Quienes querían perdonarle, dirigían el pulgar hacia abajo como signo para que se arrojara la espada. Los emperadores romanos consultaban a los espectadores antes de dar la señal de vida o muerte al gladiador victorioso. El diccionario latino de Lewis y Short dice acerca de la palabra pollex, pulgar: cerrar el pulgar era signo de aprobación, extenderle era signo de desaprobación. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la historia puede ser alterada, ya decía yo al principio, a veces para alabar, a veces para atacar a algún personaje o a algún hecho histórico. ¿Conoces tú algún caso de estos? Si es así, puedes compartirlo en los comentarios. También te pido que te suscribas al canal si es que no lo has hecho. Y también, si te gustó este video, compártelo y justamente dale al pulgar arriba.